Comenzamos con una de las series de coincidencias más famosas y escalofriantes de la historia estadounidense, una que ha alimentado teorías de conspiración y supersticiones durante décadas. Los paralelismos entre las presidencias y muertes de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. A primera vista podrían parecer solo dos presidentes asesinados, pero al desglosar los detalles, la red de similitudes es tan densa que es difícil no sentir un escalofrío. Lincoln fue elegido al Congreso en 1846 y a la presidencia en 1860, un lapso de 100 años exactos entre sus respectivas elecciones al mismo cargo. Ambos fueron presidentes que se enfrentaron a grandes desafíos para sus naciones. Lincoln lideró el país durante la Guerra Civil, la crisis más profunda en la historia de Estados Unidos. Kennedy navegó la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos y los turbulentos movimientos por los derechos civiles. Ambos lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos y fueron asesinados un viernes. Las similitudes no terminan ahí. Ambos fueron asesinados por una bala en la cabeza, en presencia de sus esposas. El teatro donde dispararon a Lincoln se llamaba Ford's Theater. El coche en el que Kennedy fue asesinado era un Lincoln fabricado por Ford. Y esto se pone aún más bizarro. El sucesor de Lincoln fue Andrew Johnson. El sucesor de Kennedy fue Lyndon Johnson. Ambos eran del sur y ambos eran demócratas. Andrew Johnson nació en 1808. Lyndon Johnson nació en 1908, otro lapso de 100 años. Los asesinos también presentan paralelismos inquietantes. John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, nació en 1838. Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, nació en 1939. Ambos eran conocidos por sus tres nombres completos, y esos nombres, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, tienen 15 letras cada uno. Booth disparó a Lincoln en un teatro y huyó a un almacén. Oswald disparó a Kennedy desde un almacén y huyó a un teatro. Ambos asesinos fueron a su vez asesinados antes de ser llevados a juicio. Booth fue asesinado en un granero. Oswald fue asesinado en un sótano. Pero aún hay más. Antes de ser asesinado, Lincoln tenía un secretario cuyo apellido era Kennedy. Y Kennedy tenía una secretaria cuyo apellido era Lincoln. Se dice que la secretaria de Kennedy le advirtió que no fuera a Dallas, un presagio sombrío que si es cierto añade otra capa de fatalidad a la historia. ¿Es todo esto una serie de coincidencias aleatorias, la mente humana tratando de encontrar patrones donde no los hay? O, como algunos creen, hay una conexión más profunda, un eco histórico que resuena a través del tiempo, un destino que de alguna manera vinculó a estos dos hombres, separados por un siglo, en un trágico ballet? La probabilidad de que tantos eventos aleatorios se alineen de esta manera es tan astronómicamente pequeña que es difícil ignorarlo. Ahora viajemos en el tiempo a un evento que, mucho antes de que se hablara de Lincoln y Kennedy, ya estaba helando la sangre de quienes escuchaban la historia. Esta coincidencia une la ficción más oscura con la trágica realidad de una manera que incluso Edgar Allan Poe habría encontrado inquietante. En 1838, el maestro del terror gótico, Edgar Allan Poe, publicó su única novela completa, la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Es una historia sombría de aventura marítima que desciende al horror y lo desconocido. En un momento clave de la trama, la tripulación del barco, varada en el mar y enfrentando la inanición extrema, recurre al canibalismo. Sacrifican a un grumete llamado Richard Parker. La historia de Poe era una obra de pura imaginación, un cuento de supervivencia y locura en alta mar. Avancemos casi medio siglo, hasta 1864. El yate Mignonette partió de Southampton, Inglaterra, con destino a Australia. La tripulación incluía al capitán, un primer oficial, un marinero y un joven grumete, un muchacho huérfano de 17 años que se había unido al barco para ver el mundo y ganar algo de dinero. Su nombre era Richard Parker. Durante una tormenta severa en el Atlántico Sur, a miles de millas de tierra, el Mignonette naufragó. Los 4 hombres lograron escapar en un bote salvavidas, con apenas provisiones. Durante días lucharon contra el hambre, la sed y la desesperación. Finalmente, agotados y al borde de la muerte, tomaron una decisión terrible, una que solo se consideraría en las circunstancias más extremas. Uno de ellos debía ser sacrificado para que los otros pudieran sobrevivir. El elegido fue el grumete. El joven y débil Richard Parker fue asesinado y consumido por sus compañeros de tripulación. 4 días después, los 3 supervivientes fueron rescatados por un barco alemán. Al ser llevados a juicio en Inglaterra, confesaron lo que había sucedido. El caso, conocido como R.V. Dudley and Stephens, se convirtió en un hito legal sobre la defensa de la necesidad en casos de canibalismo. Pero lo verdaderamente escalofriante no fue solo el acto en sí, sino el nombre de la víctima. Cuando la historia del naufragio del Mignonette se hizo pública,
Los lectores de periódicos se quedaron boquiabiertos. Un grumete llamado Richard Parker, canibalizado por sus compañeros de tripulación para sobrevivir. Exactamente el mismo nombre, el mismo destino y las mismas circunstancias que el personaje ficticio de Edgar Allan Poe de casi 50 años antes. ¿Cómo es posible? ¿Fue una premonición de Poe? ¿Una extraña coincidencia de nombres y eventos que se alinearon de una manera casi sobrenatural? ¿O es una prueba de que algunas historias se repiten, no por diseño, sino por la pura, inimaginable casualidad? La coincidencia del nombre y la horrible circunstancia es tan específica que parece una burla cruel del destino, o quizás una macabra advertencia de las profundidades de la naturaleza humana, plasmada primero en la ficción y luego repetida en la vida real. Algunas personas parecen estar bendecidas por la suerte, otras maldecidas por la desgracia. Pero luego están aquellos cuya vida es una cadena de eventos tan improbables que desafían cualquier estadística. Conozcamos a dos de estas damas del destino. Primero, hablemos de Violet Jessop, la señorita insumergible. Nacida en Argentina en 1887 de inmigrantes irlandeses, Violet comenzó su carrera como azafata de barco y enfermera a principios del siglo XX. Su vida, sin embargo, se entrelazaría de manera improbable con tres de los desastres marítimos más famosos de la historia. Su primer encuentro con la desgracia flotante fue en 1911, a bordo del RMS Olympic, el hermano mayor del famoso Titanic. El Olympic era un barco enorme y lujoso, considerado insumergible en su momento. Mientras estaba en el mar, colisionó con un buque de guerra británico, el HMS Hawke. A pesar del daño significativo, el Olympic logró regresar a puerto. Violet Jessop estaba a bordo y sobrevivió sin heridas. Solo fue un pequeño susto, pero lo más grande estaba por venir. Menos de un año después, en abril de 1912, Violet se encontraba trabajando como azafata en el RMS Titanic, en su viaje inaugural a través del Atlántico. Como todos sabemos, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, llevándose consigo a más de 1,500 personas. Violet fue de los afortunados. Logró subir a uno de los botes salvavidas, el número 16, y observó horrorizada cómo el Titanic se sumergía en las profundidades heladas. Ella sobrevivió una vez más a un desastre marítimo imposible. Cualquier persona normal se habría retirado de la vida en el mar después de dos incidentes de esa magnitud. Pero Violet Jessop era diferente. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos barcos de pasajeros fueron requisados y convertidos en buques hospital. En 1916, Violet se unió al HMHS Britannic, el tercer barco de la clase Olympic, que también era considerado insumergible, aunque fue diseñado con mejoras de seguridad adicionales tras el desastre del Titanic. El Britannic estaba navegando por el mar Egeo cuando chocó con una mina marina. O, según algunas teorías, fue torpedeado y se hundió rápidamente. Esta vez Violet estuvo a punto de no contarlo. Saltó del barco y fue succionada brevemente bajo el agua por la quilla giratoria del barco antes de ser escupida a la superficie, golpeándose la cabeza. Pero, de nuevo, sobrevivió. Violet Jessop continuó trabajando en barcos hasta su jubilación en 1950. Falleció en 1971 a la edad de 83 años. La probabilidad de estar a bordo de tres barcos de la misma clase, todos ellos involucrados en desastres significativos, y sobrevivir a cada uno de ellos, es una coincidencia tan asombrosa que parece desafiar la lógica. Ahora, pasemos a un hombre que experimentó una mala suerte. En el extremo opuesto, Roy Sullivan fue un guardaparques del Parque Nacional Shenandoah en Virginia. Y a Roy, el rayo parecía tenerle un cariño muy especial. Entre 1942 y 1977, Roy fue golpeado por un rayo 7 veces. Cada vez sobrevivió. En 42 fue golpeado por primera vez en una torre de vigilancia de incendios, perdiendo la uña del dedo gordo del pie. En 1969, un rayo lo golpeó mientras conducía su camión, dejándolo inconsciente y con las cejas y las pestañas quemadas. En 1970, un rayo lo alcanzó en su jardín, quemándole el hombro izquierdo. En 1972, su cabello se incendió, obligándolo a verter un cubo de agua sobre su cabeza para apagarlo. Tras este incidente, comenzó a llevar un recipiente de agua consigo a todas partes. En 1973, fue golpeado de nuevo en la cabeza mientras estaba en un campamento, y el rayo le arrancó la bota de un pie. En 1976, un rayo lo golpeó en el tobillo mientras caminaba por un sendero del parque. Y finalmente, en 1977, la última vez, un rayo lo golpeó mientras pescaba, provocándole quemaduras en el pecho y el estómago.
Se estima que las probabilidades de ser golpeado por un rayo en un año determinado son de 1 entre 700,000. La probabilidad de ser golpeado 7 veces es de aproximadamente 1 entre 4.9 con base 10 y los 24, un número con 24 ceros después del 49. Es tan improbable que parece que la naturaleza misma tenía una vendetta personal contra él. Roy Sullivan ostenta el récord mundial Guinness por haber sido golpeado por un rayo más veces que cualquier otra persona verificada. Trágicamente falleció en 1983 por una herida de bala autoinfligida, lo que muchos vieron como una irónica nota final para una vida marcada por la increíble y repetida furia de la naturaleza. Imagina conocer a alguien que no solo se parece a ti, sino que ha vivido una vida sorprendentemente similar. Ahora, imagina que esa persona es tu gemelo, separado al nacer, y que ni siquiera sabías que existía. Los casos de gemelos separados al nacer que, al reencontrarse, descubren vidas paralelas son algunas de las coincidencias más profundas y conmovedoras, planteando preguntas fascinantes sobre la genética, el destino y la naturaleza de la identidad. Uno de los casos más estudiados y famosos es el de Jim Lewis y Jim Springer, conocidos como los Jim Twins. Nacidos en Ohio en 1940, fueron separados a las pocas semanas de nacer y adoptados por familias diferentes. No se conocieron hasta los 39 años, en 1979. Lo que descubrieron al reunirse dejó atónitos a los psicólogos que los estudiaron. Ambos Jims fueron nombrados James por sus padres adoptivos, aunque las familias no tenían contacto entre sí. Ambos crecieron con un perro llamado Toy. Ambos tenían esposas llamadas Linda. Se divorciaron de ellas y se casaron con segundas esposas, ambas llamadas Betty. Ambos tenían hijos, un hijo de Jim Lewis llamado James Alan y un hijo de Jim Springer llamado James Alan. Sí, el mismo nombre, aunque con una ligera variación en la ortografía. Sus vidas profesionales también tenían ecos. Ambos trabajaron como alguaciles adjuntos a tiempo parcial. Ambos eran hábiles en carpintería, y ambos tenían un pasatiempo de construir muebles en miniatura. Eran fumadores de la misma marca de cigarrillos, bebedores de la misma marca de cerveza, y, quizás lo más extraño, ambos se mordían las uñas y sufrían de dolores de cabeza por tensión. Incluso sus hábitos vacacionales eran similares. Ambos acostumbraban a pasar sus vacaciones en la misma pequeña playa en Florida. El caso de los Jim Twins es solo uno de muchos. Otro par de gemelas, Bridget Harrison y Dorothy Lowe, también separadas al nacer, se reunieron a los 40 años. Descubrieron que ambas habían tenido trabajos administrativos, que ambas habían tropezado y se habían roto el tobillo derecho a la misma edad, y que ambas sufrían de migrañas severas que eran peores en sus lados izquierdos de la cabeza. Lo más curioso es que las dos se reían en voz alta en los momentos menos apropiados, una peculiaridad que desconcertaba a sus respectivas familias. Estos casos han sido objeto de estudio por parte de psicólogos y genetistas, quienes buscan entender cuánto de nuestra personalidad, nuestros gustos, incluso nuestras experiencias de vida, está determinado por nuestra genética y cuánto por el entorno. Las asombrosas similitudes en las vidas de los gemelos separados sugieren que la genética puede tener un papel mucho más potente de lo que se creía en moldear no solo nuestros rasgos físicos, sino también nuestras preferencias, hábitos e incluso el curso de nuestras vidas. Es como si, al nacer, ya vinieran con un plan preescrito que, de alguna manera, el universo se encarga de que se cumpla, incluso cuando se les coloca en entornos completamente diferentes. Las coincidencias no siempre involucran a personas famosas o tragedias históricas. A veces, son pequeños momentos que, al ser observados de cerca, revelan una improbabilidad asombrosa. Aquí tenemos dos ejemplos que nos hacen dudar de la aleatoriedad del universo. Primero, el meteorito de Bensberg. Esto sucedió en 1863 en Bensberg, cerca de Colonia, Alemania. Un meteorito cayó del cielo, un evento ya de por sí raro. Pero lo que lo hizo alucinante es dónde aterrizó. El meteorito golpeó un semillero de lino. En el momento del impacto, un profesor llamado J. N. Chermak, quien trabajaba en la Academia de Agricultura de Bensberg, estaba en el lugar exacto, observando el semillero. Estaba investigando las enfermedades del lino y documentando su crecimiento cuando el meteorito se estrelló a pocos metros de él. La probabilidad de que un meteorito impacte la Tierra es baja. La probabilidad de que lo haga en un lugar específico es infinitamente más baja. Pero la probabilidad de que impacte en un lugar específico mientras un científico especializado en el campo está observando activamente ese lugar para fines de investigación es tan minúscula que casi desafía la comprensión.
Shermack se convirtió en el primer y posiblemente único científico en presenciar directamente la caída de un meteorito y su impacto desde tan cerca mientras realizaba un trabajo de campo relacionado con la ubicación del impacto. Una coincidencia de tiempo, lugar y observador que es verdaderamente astronómica. Ahora, cambiemos de escenario y hablemos de las balas gemelas. Esto ocurrió en la batalla de Fredericksburg durante la Guerra Civil estadounidense, en diciembre de 1862. Un soldado de la Unión de la 128ª Infantería de Pensilvania estaba en el campo de batalla, un lugar de caos y muerte. En medio del fragor de la lucha, una bala disparada por un soldado confederado voló hacia él. Simultáneamente, el propio soldado de la Unión, cargando su rifle, estaba a punto de insertar una bala en el cañón de su arma. Lo que ocurrió después es una de esas una entre un millón de casualidades que solo parecen suceder en las películas. La bala confederada, en lugar de impactar al soldado, se encontró con la bala que el soldado de la Unión estaba a punto de cargar. Las dos balas chocaron en el aire, o más precisamente, la bala del enemigo se incrustó directamente en el proyectil que el soldado de la Unión tenía en la mano, uniendo ambos proyectiles en un solo objeto deformado. El soldado no sufrió daño alguno, solo el asombro de ver lo que había sucedido. Este fenómeno, aunque extremadamente raro, no es del todo único y se conoce como choque de balas o balas fusionadas. Generalmente ocurre cuando dos balas, disparadas desde direcciones opuestas o en trayectorias que se cruzan, colisionan en el aire o en el impacto. Sin embargo, en este caso particular, la coincidencia de que una de las balas estuviera esperando en la mano del soldado para ser cargada, creando un escudo improvisado, añade una capa extra de incredulidad. Es como si el universo hubiera decidido por un microsegundo proteger a ese soldado de una muerte segura con un golpe de suerte tan increíble que desafía toda explicación. ¿Fue el destino o una manifestación ridículamente improbable de las leyes de la física en acción? La respuesta sigue siendo un misterio. Hay historias de vida que se entrelazan con fenómenos cósmicos, y pocas son tan famosas y poéticas como la de Samuel Clemens, mundialmente conocido como Mark Twain. Su existencia no solo coincidió con la aparición del cometa Halley, sino que él mismo lo predijo de una manera que solo puede describirse como profética. El cometa Halley es un cometa periódico que es visible desde la Tierra cada 75-76 años aproximadamente. Es uno de los cometas más famosos y brillantes que puede verse a simple vista, y su aparición siempre ha sido un evento de gran asombro y, en tiempos antiguos, de superstición. Mark Twain nació el 30 de noviembre de 1835, y ese mismo año, el cometa Halley hizo su aparición más cercana a la Tierra. Para la gente de la época, la llegada del cometa era un evento trascendental. La madre de Twain incluso le dijo, «El cometa vino contigo y te irá contigo». Una simple frase, quizás dicha sin pensar demasiado, pero que resonaría con una precisión inquietante décadas más tarde. Años después, en 1909, mientras la próxima aparición del cometa Halley se acercaba, Mark Twain, ya un escritor de renombre mundial y una figura pública muy querida, hizo una declaración famosa y sorprendente. «Vine con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el año que viene, y espero irme con él. Sería la mayor decepción de mi vida si no me fuera con el cometa Halley». Sin duda, el Todopoderoso dijo, «Aquí están estos dos inadaptados excéntricos. Llegaron juntos, deben irse juntos». ¿Fue una declaración audaz, casi un desafío al destino? ¿Pura fanfarronería o había una intuición más profunda en sus palabras? El cometa Halley hizo su aparición más cercana a la Tierra el 20 de abril de 1910, y al día siguiente, el 21 de abril de 1910, Mark Twain falleció a la edad de 74 años, un día después del perihelio del cometa. La coincidencia es asombrosa. Nacer y morir con un intervalo de 75 años en las dos apariciones consecutivas del mismo cometa periódico no es algo que se pueda atribuir fácilmente a la casualidad. Y el hecho de que Twain mismo predijera su propia muerte, ligándola explícitamente al retorno del cometa, añade una capa casi mística al evento. ¿Hay alguna explicación racional para esto? Estadísticamente, sí, es posible. El nacimiento y la muerte de una persona pueden coincidir con la aparición de un cometa. Pero la forma en que Twain lo verbalizó, la anticipación, la certeza en su tono, lo eleva de una simple coincidencia a algo que parece orquestado por una fuerza mayor. Para muchos, es una prueba de que algunas vidas están destinadas a unirse con los grandes ritmos del universo, dejando una marca indeleble que trasciende el tiempo y el espacio. La Primera Guerra Mundial, un conflicto de una escala sin precedentes, comenzó y terminó con una serie de muertes que, en retrospectiva, parecen tener una extraña simetría, casi como si el destino hubiera querido cerrar un círculo completo.
El 21 de agosto de 1914, un soldado británico llamado John Parr, un explorador y ciclista de 17 años del 4º Batallón de Infantería Ligera de Middlesex, estaba en una misión de reconocimiento en Mons, Bélgica, cerca de lo que sería el Frente Occidental. Mientras realizaba su tarea, se encontró con una patrulla alemana y se produjo un tiroteo. John Parr fue abatido. Aunque el momento exacto de su muerte es discutido, se le considera oficialmente la primera víctima británica en combate de la Primera Guerra Mundial. Su vida fue cortada al inicio de un conflicto que definiría una generación. Avancemos más de 4 años y medio, hasta el 11 de noviembre de 1918. El armisticio, el alto el fuego que pondría fin a los combates en el frente occidental, estaba programado para entrar en vigor a las 11 a.m. Sin embargo, los combates continuaron furiosamente en muchas secciones del frente hasta el último minuto. Uno de los últimos soldados en caer antes de que la paz fuera declarada fue George Lawrence Price, un soldado canadiense. Price, de 25 años, del 2º Batallón de Infantería Canadiense, estaba participando en un avance en el pueblo de Ville-sur-Haine, Bélgica. Justo antes de las 11 a.m., Price y su patrulla avanzaban cuando fueron atacados por francotiradores alemanes. A las 10:58 a.m., 2 minutos antes del armisticio, George Lawrence Price fue alcanzado por una bala en el pecho. Murió casi instantáneamente, convirtiéndose en el último soldado aliado en morir en combate en la Primera Guerra Mundial. Lo asombroso de esta coincidencia no es solo el hecho de que el primer y el último soldado británico aliado en morir lo hicieran en el mismo conflicto. Es el lugar. John Parr, el primero, murió en Mons, Bélgica. George Price, el último, murió en Ville-sur-Haine, Bélgica, que está a solo unos pocos kilómetros de Mons. La primera y la última vida sacrificada en el lado aliado de la guerra ocurrieron geográficamente muy cerca, en el mismo país, en la misma región. Es como si el telón de la guerra se hubiera levantado y bajado en el mismo escenario geográfico para el Imperio Británico y sus aliados. Una apertura y un cierre simétricos y trágicos para un conflicto que se cobró millones de vidas en todo el mundo. ¿Fue una simple casualidad que estos dos extremos se encontraran tan cerca en el espacio y el tiempo? ¿O hay un patrón invisible, una ironía cósmica, en el gran teatro de la guerra, que dictó que el telón se cerrara donde se había levantado por primera vez? La pregunta permanece, una sombría y fascinante coincidencia en el libro de la historia. Cerramos nuestro viaje por las coincidencias con una de las más inquietantes premoniciones literarias de todos los tiempos, una novela de ficción escrita 14 años antes de un evento real, que describió con una precisión escalofriante un desastre que aún estaba por ocurrir. En 1898, el autor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela corta titulada Futility or the Wreck of the Titan. La historia de Robertson trataba sobre un enorme transatlántico de lujo, descrito como el barco más grande del mundo, considerado insumergible y con muy pocos botes salvavidas para todos a bordo. Este barco, el Titan, naufragaba en su viaje inaugural en el Atlántico Norte en una fría noche de abril, después de chocar contra un iceberg, y la mayoría de sus pasajeros se perdían debido a la falta de botes sin salvavidas. Esta es la descripción del Titan de Robertson: 800 pies de largo, 70.000 toneladas de desplazamiento, 3 hélices, 3 mástiles, una velocidad máxima de 24-25 nudos. Transportaba 3.000 pasajeros y solo tenía 20 botes salvavidas, lo que era la mitad de lo necesario para todos a bordo, lo que Robertson satirizaba como una tragedia en espera. 14 años después, en 1912, la White Star Line botó el RMS Titanic. El Titanic era el barco más grande del mundo. Medía 882 pies de largo, desplazaba 66.000 toneladas, tenía 3 hélices y 3 mástiles. Su velocidad máxima era de 23 nudos. Transportaba aproximadamente 2.200 pasajeros y tripulantes, y solo llevaba 20 botes salvavidas, suficiente para unas 1.278 personas. Los botes salvavidas eran apenas un poco más de la mitad de lo necesario. Al igual que el Titan de la novela, el Titanic también era considerado insumergible. En abril de 1912, en su viaje inaugural a través del Atlántico Norte, chocó contra un iceberg en una fría noche de abril y se hundió. Más de 1.500 personas murieron debido, en gran parte, a la escasez de botes salvavidas. Las similitudes son tan numerosas y específicas que es difícil descartarlas como mera coincidencia. No solo el tipo de barco, un lujoso transatlántico insumergible. El nombre, Titanic. La causa del desastre, iceberg. El lugar, Atlántico Norte, abril. Y la trágica consecuencia, escasez de botes salvavidas.
sino también los detalles como las dimensiones, el número de hélices e incluso la capacidad de los botes salvavidas son sorprendentemente similares. ¿Cómo pudo Robertson, un autor de ficción, predecir con tanta exactitud un evento tan improbable más de una década antes de que ocurriera? Algunos argumentan que Robertson era un ex marinero con un conocimiento profundo de la construcción naval y los peligros del mar. Sabía que los barcos se estaban haciendo cada vez más grandes, que la complacencia sobre la seguridad era un problema, y que las regulaciones sobre botes salvavidas eran insuficientes. Por lo tanto, su historia era más una advertencia basada en un conocimiento experto que una premonición sobrenatural. Sin embargo, la densidad de las similitudes, la coincidencia del nombre y la casi perfecta alineación de tantos detalles específicos hacen que sea mucho más que una simple advertencia. Es una de las coincidencias literarias más asombrosas de la historia, un eco fantasmal del futuro que resonó en las páginas de un libro antes de manifestarse en la cruda y gélida realidad del Atlántico Norte. Para nuestra última coincidencia, vayamos a un punto de inflexión en la historia de la música. En 1957, un joven de Liverpool llamado John Lennon fundó un grupo de skiffle llamado The Quarrymen. La historia de cómo este grupo evolucionó hasta convertirse en The Beatles, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, es bien conocida. Pero lo que pocos saben es que el nombre The Quarrymen tiene una resonancia mucho más profunda y una conexión sorprendente con la historia del rock and roll. En 1957, en la localidad de Memphis, Tennessee, en el sur de Estados Unidos, un estudio de grabación llamado Sun Records era el epicentro de la explosión del rock and roll. Artistas como Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis grabaron allí. El fundador de Sun Records era Sam Phillips, y él tenía una pasión por el sonido del rockabilly. Lo fascinante es que el nombre Quarrymen no era un nombre aleatorio. El instituto al que asistía John Lennon era la Quarry Bank High School, de ahí el nombre de su banda. Sin embargo, en el sur de Estados Unidos, en la misma época, había una tradición de música folk y blues que también influyó en el rock and roll temprano. Uno de los géneros más importantes de esa época era el country blues o folk blues. Resulta que una de las canciones folk más antiguas y conocidas de Estados Unidos se llama The Quarrymen's Lament o The Quarryman's Song. Esta canción es una balada tradicional que cuenta la historia de los trabajadores de las canteras, quarrymen en inglés, sus vidas duras y sus esperanzas. No era una canción popular en la corriente principal, sino más bien una pieza de la tradición oral que se transmitía entre músicos folk y blues en las comunidades rurales. La coincidencia es esta. John Lennon en Liverpool, Inglaterra, nombra a su banda The Quarrymen por su escuela. Sin saberlo, elige un nombre que conecta en el mismo año de la explosión del rock and roll en EE. Con una profunda tradición musical de los hombres de la cantera, que fue fundamental para el desarrollo del blues y el folk, raíces directas del rock and roll. Es como si el destino o el inconsciente colectivo musical hubiera guiado a Lennon a un nombre que resonaba con la esencia misma de la música que su banda, The Beatles, transformaría para siempre. No hay pruebas de que Lennon o cualquiera de los primeros miembros de la banda conocieran la canción folk estadounidense. Es muy probable que no. Sin embargo, el hecho de que el nombre de la banda que sentaría las bases para la mayor revolución musical del siglo XX y que provenía de una pequeña escuela en Liverpool, compartiera un vínculo etimológico y temático tan profundo con las raíces del blues americano, es una coincidencia demasiado hermosa como para ignorarla. Es un pequeño guiño del universo que sugiere que, a veces, las grandes historias tienen un comienzo que es, irónicamente, un eco del pasado.